Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y hoy venimos con una nueva entrevista. Una entrevista que dicho sea de paso va a ser muy útil, pero muy útil para muchísimas personas allá afuera. Así es que quédense porque tenemos invitada a Michelle Asís, porque vamos a platicar sobre su libro Berrinches. Si les suena la palabrita, quédense, no se lo pierdan. Bienvenida, Michelle. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Luis, gracias a ti. Estoy bien contenta de estar aquí. La verdad que qué importante leer, qué importante enterarte de ¿no? los mejores libros de así. Yo soy una apasionada de la lectura, entonces estoy bien contenta de estar aquí, porque ahora como autora, porque digo, como lectora me la vivo siguiendo todo este tipo de páginas, haciendo este tipo de cosas, pero ya como autora está muy emocionante. Sí, qué padre. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más. Siento en ti y percibo muchísima pasión y muchísima energía. Vamos a arrancar con eso. Mucha pasión y mucha energía que justo también en tu libro se percibe a través de tus palabras, a través de tu texto. Pero bueno, berrinches. Empecemos por el principio. ¿Qué encuentra papá, mamá o tutor o cuidador dentro de berrinches cuando empieza a revisar tu libro? En tus propias palabras, una sinopsis breve y ahorita nos extendemos un poquito más. Buenísimo, mira, tengo una gran colega que leyó el libro y me escribió y me dijo, Mitch, qué gran manera de atrapar a la gente con el tema del berrinche, pero hacer una explicación completa sobre todo el tema de la crianza. Y le dije, gracias, qué gran manera de describirlo, porque sí es verdad, ¿no? Creo que la principal razón de consulta que tengo a papás y a mamás o a educadores, por ejemplo, o a tutores o a cuidadores en mi consulta es auxilio, socorro, mi hijo está haciendo berrinches, ¿cómo le hago? No lo puedo regular, pierdo la paciencia, está mordiendo, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos un poquito a excavar un poco más y a ver qué está pasando, nos damos cuenta de muchas cosas más, nos damos cuenta de papás que igual y no están tan conectados emocionalmente, que están perdiendo la paciencia, que ellos mismos tuvieron un estilo de crianza pues un poco más autoritario, de papás que no tienen las estrategias y no saben qué hacer o de repente se cachan repitiendo patrones de sus propios papás y entonces quieren hacer las cosas diferentes, pero entonces lo hacen completamente, ¿no? Como que, ok, no quiero repetir los mismos patrones que mis papás, entonces me voy al otro extremo completamente y acabo siendo un papá muy permisivo, sin poner límites, muy sobreprotector. Entonces, ¿qué pasa? Creo que sí, justo esta descripción me pareció ideal porque sí es un recorrido. Empiezo hablando de los estilos de crianza. De ahí me paso a hablar del desarrollo cerebral. Creo que si nosotros no entendemos por lo que están pasando nuestros hijos, es bien difícil que podamos ser empáticos, compasivos y que podamos regular todas sus emociones. Y de ahí, aparte del cerebro, ya me clavo en los berrinches porque aparte es un tema apasionante, ¿eh? Y después, obviamente, hablo del tema de los límites, hablo del tema de los beneficios, ¿no? De llevar a cabo este estilo de crianza y así me voy todo el libro. Creo que algo que llevo muchos años trabajando con madres, padres, con educadores, con cuidadores, y creo que este libro describe perfectamente lo que a mí me gustaría que todos supieran, ¿no? Como que me cacho de repente, Luis, en sesiones, en talleres, repitiendo lo mismo, y de verdad voltear y decir, es que qué fácil sería para los papás el que tuvieran esta información, el que ya supieran que esto ya es. Entonces, sí, la verdad pues sí, justo, ¿no? Como que ese fue el objetivo principal de escribir este libro, decir, quiero que toda esta información los papás lo tengan, y no por juicio de que están haciendo un mal trabajo, para nada, simplemente para que, wow, con esta información puedo hacer las cosas diferentes, tengo más herramientas, tengo, ¿no? Como esta guía literal, que literalmente es un manual de herramientas para saber específicamente qué hacer. Creo que es algo bien importante. Herramientas para una crianza emocional, herramientas a final de cuentas. Pero por supuesto que hay muchísima documentación, por supuesto que hay muchísima experiencia detrás de estas páginas. Y bueno, platiquemos. Pero, bueno, ya nos contaste más o menos de qué va el libro. Y yo quiero arrancar mi parte con una frase, porque tu libro está lleno de frases, que eso es lo otro, ¿eh? Frases directas, frases concisas, frases llenas de mensaje, de contenido, de significado.
y que muchas de ellas nos retumban en la cabeza como papás, como mamás cuando lo estamos leyendo. Y quiero empezar con la primera que de hecho está en el prefacio, que dicho sea de paso está escrito por Julia Borbolla. Y dice así, los papás somos los que hacemos más berrinches y no podremos controlar los de nuestros hijos mientras no sepamos autorregularlos. No, al final de cuentas, aquí es un libro para papá, mamá, educador, cuidador y demás, tutor, porque al final de cuentas somos nosotros los responsables de esas pequeñas personitas, desde el momento en que decidimos pues, que vengan al mundo o que decidimos hacernos cargo o que de alguna manera nos llegó la responsabilidad de. Entonces, empezamos por nosotros. Y esa fue la primera frase de varias, de muchas, de bastantes, que de hecho las voy recorriendo a lo largo de estos minutitos, que retumbó, ¿no? Porque me parece un mensaje muy claro, te digo, desde el prefacio para el adulto en este caso que está leyendo tu libro. Ahora, nos compartías, Michelle, todo el contenido de tu libro, lo divides en 5 partes. Y me parece una manera muy congruente de llevarlo, porque aparte lo escribes de una manera ligera en realidad, o sea, entendible, o sea, no está lleno de terminología que luego los papás luego nos quedamos así como de, bueno, pero ¿y qué me quiso decir al final, no? En español, por favor. Entonces, primera palomita, la verdad es que yo lo encontré, digo, de pronto ya era la página 80 y decía, wow, ¿no? Que en realidad tampoco es un libro para leerse en una sentada. Yo ¿sabes cómo lo etiqueto? Es un libro de trabajo. Sí. Es un libro totalmente de trabajo, pero bueno, lo divides en 5 partes y arrancas, por ejemplo, hablando, ¿no? Haces una primera introducción y hablas sobre algo que a ti te resultó muy interesante y que de hecho cambió tu vida y te orientó, que es la teoría del apego, ¿no? Eh, Háblanos poquito de la teoría del apego. No, no spoileemos el libro a final de cuentas, pero háblanos, porque vaya, es muy relevante para el libro y para tu A la formación a final vida. de cuentas, ¿no? Es impresionante. La verdad, a mí, la teoría del apego es una teoría que salió en los años 50, cuando John Bowlby, que era un psiquiatra inglés, la Organización Mundial de la Salud, después de la Segunda Guerra Mundial, se preocupa mucho porque ve que los niños en Inglaterra, aunque estaban bien cuidados y bien todos niños huérfanos, no llegaban a la altura y no estaban, no, como que estaban un poco como más intranquilos. Entonces dijeron, algo está pasando. Entonces contratan a Bowlby, le dicen, Bowlby, échanos la mano, ¿qué está pasando? Y entonces Bowlby llega y dice, sí, está cañón. Tenemos que entender que en la época de Inglaterra después, durante la Segunda Guerra Mundial, como estaban bombardeando las principales ciudades, para cuidar a los niños, se los llevaron al campo, los llevaron a diferentes granjas, ¿no? Los sacaron de las ciudades. Entonces, pues cuando terminó la guerra, muchos niños se quedaron huérfanos, tanto de mamá como de papá. Entonces, la pregunta que Bobby se hacía es, ¿por qué es tan desorganizante perder a mamá en esta edad temprana, en estos primeros años de vida? Y se basó en 2 autores muy importantes, uno en un zoólogo que investigó que las aves en movimiento, cuando nacen, se pegan, se improntan a la primera ave en movimiento, porque dicen, híjole, es que yo solito no voy a poder sobrevivir, entonces se pega eso. Y después estudió a otros investigadores que investigaban a unos monos. Y estos investigadores, que ahorita obviamente ya nadie podrá hacer una investigación sobre monos y no sobre animales porque ya no es ético, pero estamos hablando en los años 70, 60, no, en los años, perdón, en los 40, 30 que hacían estas investigaciones. Y justo pusieron a estos changuitos en una jaula con un mono de alambre que tenía un biberón con leche y a un mono de felpa. Y les sorprendió muchísimo que pasaba 23 horas con el mono de felpa, corría al mono de alambre, tomaba leche y regresaba al apapacho. Entonces, Bowlby, basándose en estos 2 autores, dijo, aquí hay algo, esto es algo bien importante, y desarrolló la teoría del apego. Entonces, la teoría del apego lo que hace es explica la primera relación del bebé con sus cuidadores primarios, con mamá, papá, abuela, ¿no? Quien sean las personas que más me cuidan. Y entonces, el apego es un vínculo por sobrevivencia, de yo me apego a ti mamá, a ti papá, porque yo solito no puedo. Entonces es increíble porque depende de cómo sea
el apego con nuestros papás, depende cómo es ese primer modelo, es el modelo de relación que nos llevamos para toda la vida, ¿no? Si nosotros tenemos un modelo de relación con nuestros papás sano, basado en la confianza, basado en la seguridad, que nos apapachan, que no hay condicionamiento, que no nos agreden, pues yo crezco buscando eso en mis amigos, en mis pares y eventualmente en mi pareja. Claro, Y lo repito con mis hijos. Pero si por otro lado a mí me condicionan mi amor, que no me dan confianza, yo no sé si voy a llegar y mi mamá va a estar o no va a estar, si me van a dar o no me van a dar de comer, si me siento mal, me van a apapachar, me van a ayudar a sentirme mejor o no, y aparte me agreden, pues yo voy a crecer buscando este tipo de amor, ¿no? Voy a tener un apego inseguro. Entonces, es una teoría eterna y puedo hablar 45 minutos solamente de este tema, pero es increíble porque sí es toda esta teoría. Entonces yo cuando estudié esta teoría dije, claro, ¿no? Me parece que es de las cosas más sorprendentes porque, claro, nosotros todos vivimos eso y todos tuvimos o un apego seguro o un apego inseguro con nuestros papás y eso nos marca en muchas otras áreas de nuestra vida. sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es, tú comentabas algo no tan difundido, ¿no? De hecho, lo comentas en el libro, ¿no? Es algo realmente tan difundido. Y bueno, pues al final de cuentas en tu libro encontramos mucho de esto. Lo otro es que te comentaba yo, bueno, y de hecho es el subtítulo de tu libro, herramientas para una crianza emocional. Bueno, pero herramientas como muy prácticas, o sea, herramientas como muy realistas, porque luego encontramos literatura que realmente a lo mejor ni aplica, ¿no? O que está muy no sé, regionalizada, o no sé, no resulta práctica. Y tú lo 100%. llevas al siguiente nivel, porque de hecho nos regalas muchos casos prácticos. Por ejemplo, cuando nos explicas los tipos de crianza, nos regalas como una escenita muy realista, ¿no? Como una escenita muy práctica, que por supuesto que o lo vivimos de niños o a lo mejor lo aplicamos de papá o de mamá. Entonces, lleva tu libro a otro nivel de practicidad, de realismo, ¿no? De decir, sí, sí es mi vida, sí, sí, por supuesto que me pasa, ¿no? Y yo me imagino que mucho de esto viene de tu experiencia, pues al final de cuentas, de estar trabajando con papás, mamás, niños y niñas, ¿no? Sí, la verdad te voy a decir una cosa, yo doy talleres, doy asesorías, doy cursos, doy conferencias y si a mí me dijeran, a ver, ¿cómo te describirías? Si no dijeras que eres terapeuta y si no dijeras que eres especialista en crianza, yo creo que soy traductora, ¿no? Y te voy a explicar esto. Creo que soy muy buena traduciendo tanto el mundo interno de los niños, de qué es lo que les está pasando, por qué lo están haciendo, qué es lo que están sintiendo, qué está pasando en su interior, en su cerebro, etcétera. Y aparte soy muy buena como traduciendo como conceptos muy complicados y justo esto es lo que dices, lo explico con manzanitas porque Sí, era más fácil. Y entonces las personas que han tomado cursos conmigo, que me siguen en redes sociales, que han visto mis videos o me han escuchado hablar, les acaba quedando muy claro. Y eso es mi objetivo principal, porque, Luis, es bien difícil tratar de hacer las cosas diferentes si no sabes por dónde empezar, ¿no? Porque yo te puedo dar una lista de cosas que hacer con tu hijo, pero si no entendiste el por qué lo hace, el cómo está emocionalmente, en qué etapa del desarrollo es, el cómo es su temperamento, y nada más pretendes aplicar las cosas, pues no vas a poder hacerlo porque no estás metiendo esta parte de la empatía, de la compasión, del entenderlo, del comprenderlo. Entonces cambia completamente. sí, estoy de acuerdo también con esa parte. Ahora, tú hace rato decías, de este solo tema podría platicar 45 minutos sin problema. Bueno, la verdad es que de tu libro podríamos platicar horas y horas porque es muchísimo el contenido, son muchos los mensajes, los conceptos, las frases que yo ya mencionaba. Vamos a meter algunas que me parecen muy relevantes. Desafortunadamente no tenemos ese tiempo, pero sí quisiera abordar un poquito más la primera parte, porque de hecho es la parte introductoria, porque es la parte como más reflexiva. La segunda es más práctica, ¿no? Entiende el por qué, estas son tus herramientas, ¿no? Y demás. Pero la primera es como la reflexiva, o sea, es como la de, me cae el 20 de yo estoy aquí y debo de ir hacia allá. O estoy un poquito más cerquita porque no le fallo tanto, que es cuando nos explicas los tres tipos de crianza, conductual, permisiva y emocional. Entonces arrancamos con la conductual, ¿no? Castigo, adultocentrismo, ¿no? Muy marcado, muy marcado. Y quiero aquí mencionar una frase que por supuesto que no queda, que dice, ¿de dónde sacamos la loca idea que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal? Caray, oh, da en el clavo la frase, ¿no? De este tipo de crianza. Es muy real, la verdad que es, y a ver, si te lo pones, y si lo pones a ver, Luis, si un adulto
una pareja, un esposo le pega a la esposa, lo llamamos violencia doméstica. Claro. Y Y si es un, un, y es un crimen y recibe un castigo. y si un papá le pega a un hijo, lo llamamos disciplina. Qué incongruente. Violencia es violencia, depende de quién, ni aunque se haya portado mal. Ay, sí, es que se portó mal mi esposa. ¿Y qué? No hay justificación para golpear. Entonces, tenemos que hacer, y creo que hoy en día vamos en vías de darnos cuenta de esto, ¿no? De querer hacer las cosas diferentes. Mínimo existe un interés, en donde igual y hay momentos en donde los papás acaban perdiendo el control, igual y no terminan en una nalgada que, pero después se acaban sintiendo mal, buscan ayuda, buscan este tipo de asesorías porque de verdad quieren hacer las cosas diferentes. Entonces, creo que es bien importante eh, cuestionarnos. Yo creo que ningún papá es perfecto y ni estamos buscando la perfección dentro de los papás, pero creo que si nos ponemos por un lado a observar y empezar a analizar y decir, claro, ¿por qué le estoy pegando a mi hijo? A ver, si los golpes funcionaran, los utilizaríamos de adultos. En Sí, una empresa te pegarían, el jefe te pegaría, en la escuela la maestra, que en la época antes de nuestros papás las maestras les pegaban, pero lo seguirían haciendo. Ahora, si te enteras que la maestra le está pegando a tu hijo, bueno, o sea, mandas a la policía porque cómo le están pegando, entonces, ¿por qué tú sí le puedes pegar? Entonces, yo creo que hay que empezar a cuestionarnos toda esta parte de la incongruencia, porque de verdad somos bien incongruentes con esto. sí, y de hecho aquí hay otra frase, tú mencionabas, no buscamos padres perfectos, y tal cual es lo que dicen, no necesitamos ser padres perfectos, necesitamos ser padres suficientemente buenos. Y Esa otra frase, vez, aquí es donde tenemos que nosotros que nos caiga el 20, pues, de qué estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo y de cómo podemos mejorar eso que estamos haciendo. pues, esa Ahora, ahí frase de un mismo pediatra que me encanta. en la crianza conductual, es que de verdad es, es otro boleto el libro. Pones un claro ejemplo de cómo la crianza conductual es lo mismo, porque de hecho de ahí viene a esta educación que luego se le da a las mascotas. Cuando no quieres que se orinen en un lugar y demás, que es castigo para corregir una conducta y premio para potencializar otra. Y es muy revelador, pero en realidad así es, Michelle. Entonces, vaya cómo empiezas el libro con esa contundencia. Te voy a decir, todos somos hijos y nietos de ese estilo de crianza. Todo. Y nos pasa que queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, yo no quiero que mi hijo me tenga miedo como yo le tenía miedo a mi papá, yo no le quiero pegar a mi hijo, yo no quiero castigar a mi hijo, quiero hacer las cosas diferentes, pero de repente me topo con demasiada información y con ¿a quién le hago caso al pediatra, le hago caso a alguien que vi en Instagram, le hago caso a mi cuñada, le hago caso a mi suegra, le hago caso a mi hermana. No vivimos como muy confundidos y en este afán de querer hacer las cosas diferentes, justo nos estamos yendo al otro extremo, que es la crianza Exacto. permisiva, que es el otro estilo de crianza del que platico en el libro, que también es el otro extremo y es el otro lado de la moneda. Está igual de dañino en otras circunstancias, pero en este estilo de crianza son niños que mandan, niños tiranos, papás que no ponen límites, papás sobreprotectores, papás helicóptero, papás muy permisivos que permiten todo y todos los niños crecen sin estructura, los niños crecen sin reglas, los niños crecen sin límites y también es perjudicial. Hay una frase que me encanta, que probablemente por el libro la repito algunas veces, es como sobreproteger es desproteger. Entonces, Ahí la tengo apuntadita. cuando nosotros estamos sobreprotegiendo, a tu hijo le estás dando el mensaje, tú solito no puedes, no, mejor lo hago yo, tú eres un inútil, y entonces el niño se va al mundo sin herramientas, lo mandas a la guerra Totalmente. sin fusil. Totalmente, totalmente. Y aquí entra el concepto de hiperpaternidad que también nos regalas. Y también ahí nos regalas una frase que dice, hiperpaternidad en el que dice que antes los niños eran como un mueble al que no se le hacía demasiado caso e incluso se le ignoraba. Y ahorita los ponen en un altar en el centro de la familia, desde donde orbitan sus padres, y no nada más sus padres, ¿eh? Prácticamente todo orbita alrededor de ellos. Entonces, como si efectivamente todo el mundo se fue ahora para el otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos sorprendemos tanto de que hay tanto bullying ahorita? ¿No? Mira, quiero decirte algo rápido, Luis. Esa frase es de una periodista española que se llama Eva Millet, que tiene un libro que se llama Hiperpaternidad, y se llama Hiperpaternidad del modelo mueble al modelo altar. Y cuando lo leí dije, es lo más cierto del mundo. Sí, Sí, lo es es. un movimiento impresionante. Pero sí, hoy en día existe mucho bullying
yo creo que es algo que siempre ha existido, ¿no? Esta parte del acoso escolar siempre ha existido. Ahora estamos en una época en donde nos damos más cuenta, en donde nos encontramos más, en donde sabemos cuáles son los efectos de, o más bien los resultados o las consecuencias de cuando hay bullying en la escuela, ¿no? Y creo que ya estamos un poco más conscientes de eso. Entonces, toda la vida ha existido bullying. Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus abuelos. Siempre ha Ujú. habido, Nos ¿no? tocó, nos Y tocó. nosotros nos tocó, por supuesto, pero creo que hoy en día por una parte, es increíble porque estamos haciendo más conciencia, estamos criando niños más empáticos, más compasivos, ¿no? Pero también creo que mucho lo que está pasando es que muchos niños sobreprotegidos, como que lo que te digo, los mandan a la guerra sin fusil y pues no tienen herramientas de socialización porque pues nunca les dieron la oportunidad, o mamá y papá siempre le preguntan algo al niño y la mamá le contesta, entonces pues al niño no le dan herramientas sociales, o sea, muchas veces también creo que hay algo ahí ojo, no estoy diciendo que es culpa de los papás si existe bullying, solamente estoy diciendo que muchas veces creo que, que, que en esta sobreprotección podemos llegar a caer en esta, un poco como esta generación cristal que se ha escuchado últimamente, ¿no? Como que estas nuevas generaciones en donde ya no aguantan nada, en donde cualquier cosita se ofenden en cualquier cosita, y creo que es algo que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Y que Entonces, no podemos generalizar, pero que es real. Y que que es es real, real. por más que haya personas que se ofendan, en realidad ahí está, o sea, es real, no lo podemos negar. Tú lo explicas perfectamente también en el libro, ¿no? El por qué se dio. 100%. Sí. Perfecto, muy bien. Aparte, Ahora, ay, perdón, adelante, adelante. no, justo iba a decir que muchas veces estos niños que igual y pueden sufrir de bullying y todo, pues pueden ser niños inseguros, pueden ser niños que no confían en ellos mismos y todo eso se recibe de casa, se recibe de este primer vínculo, de este primer, de mamá y de papá, de esta primera relación de apego. Sí, exacto. Y bueno, de ahí nos cambiamos a lo que es tu propuesta, ¿no? Y para la cual entregas herramientas en tu libro, que es precisamente la crianza emocional, donde la frase con la que abres me encanta porque es te explico, te ayudo y te acompaño, ¿no? Ay, qué bonito gato, ¿siames? No, hola, soy Ah. Antonieta, saluda. Es una mezcla de siames. En casa somos fans de los gatos. Lo malo es que mi hijo, el más chico, salió alérgico, entonces nos estamos quedando con las ganas un rato. Oye, tú no eres una chismosa, saluda, no nos des la espalda. No nos des la espalda. Ven, una Muy bien. Entonces te comentaba, abres muy padre esta parte porque es te explico, te ayudo, te acompaño, que a final de cuentas es las herramientas que nos vas a regalar, ¿no? En la siguiente parte de tu libro, junto con la parte de la explicación del apego y demás. Eh, y yo te comentaba al principio de la entrevista, yo noto en tus páginas mucha experiencia, mucha documentación, y tan es así que de hecho hacia el final del libro nos regalas una bibliografía, ¿no? claro, Porque obviamente pues hay más información ahí afuera. claro, claro. La verdad te voy a decir una cosa, Luis. Como yo no soy mamá, y llevo muchos años trabajando con esto, yo llevo muchos años y muchos estudios y mucho esto, yo creo que es bien importante tener toda esta información. Perdóname, ¿eh? No te apures. Ya bájate. Creo que es bien importante estar muy bien documentado porque no es como que yo amanecí un día y, claro, ahora tienes que hacer esto y esto, ¿no? Ahorita, hoy en día, lo padre del mundo en el que estamos viviendo es que todo lo que te digo de estos autores que lo empezaron a descubrir en los años 40, en los años 50, hoy en día ya se puede comprobar por medio de escáneres cerebrales, por medio de investigaciones de psicólogos, por medio de, ¿no? Y entonces es increíble porque hoy en día podemos, ¿no? Tenemos tanta información que creo que vale la pena irnos a la raíz de quién, ¿no? Porque si tú te pones a ver y a leer y a todo, pues no, nadie está descubriendo el hilo negro, todo el mundo lo está explicando de diferente manera, pero de verdad que todo viene de las mismas investigaciones, todo viene de los autores principales, entonces a mí me parece bien importante siempre, ¿no? Como que irme a la fuente y hablar pues sí, de los autores que desarrollan estas teorías, creo que es bien importante. Sí. Eh, ahora, yo te comentaba al principio que se trata de un libro de trabajo. De hecho, yo los libros de literatura realmente no los rayo, no los anoto, pero en el caso de libros como el tuyo, y muy en específico el tuyo, por supuesto que lo estuve haciendo, porque sí hay conceptos como muy puntuales que dicen, este aplica, que tú como lector, tú como papá, tú como mamá dices, este aplica para mí,
y me lo tengo que estar recordando, entonces voy a poner ahí la notita, ¿no? La voy a subrayar, voy a marcar la página, la voy a doblar, porque para eso es este libro, para eso es Berrinches de Michelle Asís. Herramientas para una crianza emocional. Está editado por Penguin Random House bajo su sello de Grijalbo. Es una joya el libro en cuanto a cantidad de información, en cuanto a la manera en que está expresada. Se los digo, se los comenté hace rato. Hay por ahí situaciones vivenciales muy realistas, muy, que por supuesto que todos hemos vivido o la mayoría hemos vivido. Eh, lo otro es que, a pesar de que no es un libro tan extenso, la manera en que lo estructuraste precisamente da como para que puedas poner esa información ahí. Entonces, digo, la verdad es que a lo mejor luego hasta podríamos hacer otra sesión, Michelle, como para irnos por cada una de las partes de tu libro, pero yo lo que quería era darles una probadita de qué van a encontrar en Berrinches, para que se den una idea de qué útil puede resultar en este complicado trabajo de criar, porque tú también lo mencionas, hay otra frase por ahí, en la página 30, y con eso me gustaría cerrar esta entrevista, Michelle. Desafortunadamente nos quedamos sin tiempo, pero quiero leer esa frase porque ahí es donde resulta muy valioso tener este tipo de literatura en casa, porque dice así: la realidad es que la crianza es un trabajo largo y difícil, uno donde la recompensa no es inmediata, el trabajo es infravalorado y los papás son tan humanos y tan vulnerables como sus hijos. Y entonces se vale pedir ayuda. Tú también lo mencionas por ahí, se vale pedir ayuda, se vale dejarse ayudar, y pues qué mejor que de profesionales, como en este caso Michelle, a través de su libro de Berrinches. Michelle, Ah, un verdadero gusto, un verdadero placer. muchísimas gracias, gracias por todo, la verdad lo disfruté muchísimo, estuve muy contenta. Perfecto. Y bueno, pues esta es tu casa. Luego, la verdad es que sí, me encantaría invitarte una vez más para que pudiéramos abordar otra parte del libro, porque otra vez lo encuentro valioso, lo encuentro útil y lo encuentro necesario para todas aquellas personas que de verdad, como tú lo mencionaste, quieran hacer las cosas diferente. Muchísimas gracias de verdad por haber Gracias a aceptado. ti, me dio muchísimo gusto que lo hayas disfrutado tanto y muchísimo gusto y gracias a todos los que nos están escuchando. Perfecto. Y bueno, pues también agradecer a Penguin Random House por haber hecho posible esta entrevista. Despedimos a Michelle y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Bye.